Y a partir de que comparto pantalla, ya pueden apagar su cámara. Ahora sí. La clase pasada les estuve hablando de esto, masa y volumen de un fluido. Tanto de un fluido estático, por ejemplo aquí, un fluido estático en un recipiente, o un fluido en movimiento dentro de un ducto o tubo. Aquí tenemos masa estática, flujo de masa en movimiento. En realidad no necesito decir ni estático ni en movimiento. Si nada más se dice masa, se sobreentiende que es estática. Si se dice flujo de masa, se sobreentiende que es en movimiento. Y se le pone un punto para diferenciarlo de la masa estática. A la masa en movimiento, al símbolo de la masa en movimiento se le pone un punto para diferenciarlo de la masa estática. De manera similar, volumen. Y no necesito decir estático, simplemente volumen. Y flujo de volumen. Y no necesito decir en movimiento. Así como masa y flujo de masa, volumen y flujo de volumen. Y para volumen se usa una B mayúscula. Para volumen estático. Y para volumen en movimiento sería B mayúscula con un punto arriba. Para recordar que es volumen en movimiento. Masa en movimiento, volumen en movimiento. Y recordando que volumen específico es volumen entre masa. Dividiendo volumen entre masa, eso es volumen específico. Y lo mismo sería para volumen y masa en movimiento. Si dividimos flujo de volumen entre flujo de masa, eso también sería volumen específico. Y resulta que el volumen específico es el mismo. Si el tipo de fluido es el mismo, el que está estático y el que está en movimiento, el volumen específico sería el mismo. Bueno, en realidad pueden ser diferentes, aunque sea el mismo fluido, pero pueden ser diferentes por otras causas. ¿Por qué causas creen que serían diferentes los volúmenes específicos? Por la fase y la presión. Temperatura y presión. Y también la fase, así es. Pero si nada más tomamos en cuenta volumen y masa, el volumen específico sería el mismo. En otras palabras, si el fluido estático y el fluido en movimiento es el mismo tipo de fluido con la misma presión y la misma temperatura, el volumen específico sería el mismo. Así que para volumen específico, simplemente es B minúscula. No importa si es de fluido estático o de fluido en movimiento, es el mismo. Metros cúbicos por kilogramo. Sin embargo, en lugar de flujo de volumen, en muchos libros de termodinámica, inclusive de otras áreas como mecánica de fluidos,
En lugar de llamarle flujo de volumen, se le llama gasto. Y en lugar de B mayúscula punto, se utiliza una G mayúscula, la G mayúscula de gasto. En otras materias también se les llama de otra manera. Por ejemplo, hay otra materia donde le llaman caudal. Caudal también se le llama. Son diferentes nombres que se han inventado. Gasto, caudal, pero el nombre correcto sería flujo de volumen. Pero voy a usar el nombre gasto, que es lo más común. Así lo voy a usar aquí en termodinámica. No en esta forma. Lo voy a usar así. Así que esta ecuación de volumen específico cambia a esta. En lugar de flujo de volumen entre flujo de masa, ahora diríamos gasto entre flujo de masa. Y cuando diga gasto, deben ustedes recordar que significa flujo de volumen. Para una masa estática, aquí podemos despejar el volumen y sería volumen es igual a masa por volumen específico. De la misma forma, para una masa en movimiento, si despejamos de aquí flujo de volumen, sería flujo de masa por volumen específico. Comparen. Pero si vamos a usar gasto, entonces el gasto sería flujo de masa por volumen específico. Esto fue lo último que vimos la clase anterior. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por cierto, cuando selecciono aquí, ¿ven lo que aparece este marco que aparece? ¿Saben qué es ese marco que aparece? Es un cuadro donde el de donde se introducen Las ecuaciones. las ecuaciones. Un cuadro de texto, ¿no, profe? No es cuadro de texto. Un cuadro de texto. Este es un cuadro de texto. Este también es un cuadro de texto. Este también. Este también. Este también es cuadro de texto. Pero esto no es un cuadro de texto. El cuadro de texto tiene este marco a base de puntitos en las esquinas y estos cuadritos. Este es el marco del cuadro de texto. Pero este tiene un marco diferente. Incluso acá tiene una flechita que indica opciones. ¿Es un marco de qué? De ecuaciones. De texto para ecuaciones. Se le llama editor de ecuaciones. Significa que no conocen el editor de ecuaciones. Conozcan más del Word, jóvenes. Como ingenieros, Sí lo conocemos, pero el nombre no. Bueno, el nombre que le puso usted no. necesitan conocerlo más. ¿Y dónde dice que se llama el cuadro ese? Insertar. Aquí está cuadros de texto.
Ajá. Acá está ecuación. Ecuaciones. Sí. La palabra editor, ¿qué significa? Que puedo manipular. Ajá. Insertar una ecuación. Editar puede tener dos opciones: crear algo nuevo o modificar algo que ya está hecho. Ajá. Eso significa editar. El Word, bueno, ya estoy metiéndome en algo que no es de la clase. El Word es un editor de texto. Esto está hecho con el editor de texto, con el Word. Ajá. Pero el Word tiene varios editores auxiliares. No me respondió. El editor de dibujos, que son todas esas herramientas de dibujo, es un editor de dibujos. El editor de ecuaciones, el editor de tablas también, cuando queremos insertar una tabla, acá está, para insertar tablas. El editor de dibujo es como, es un complemento de Word, como si fuera el programa AutoCAD. Es como un AutoCAD integrado al Word. Mm, El editor de tablas equivale ¿a qué? De tablas. Excel. Equivale a un Excel integrado al Word. Y el editor de ecuaciones equivale ¿a qué? De hecho, entre comillas, Marcar. editor de tablas, como dice usted, Ajá. es un Excel. ¿Sí? No está en, es No, no. parte. Es que el Word y el Excel son programas diferentes. Ajá. Pero el Word tiene integrado un editor de tablas equivalente a un Excel. Equivalente, aunque no con todas las características del Excel. Y así como tiene integrado un editor de dibujos equivalente a un programa como el AutoCAD, aunque no con todas las características de un AutoCAD. Y tiene integrado un editor de dibujos equivalente a un programa como, ¿alguien lo dijo? Como el MatCAD, aunque no con todas las características de un MatCAD, que es mucho más grande. Entonces, el Word tiene integrados varios editores. El Word es un editor de texto. Si nada más se utiliza el Word como editor de texto, es como si antes que nada más se usaba una máquina de escribir para escribir texto. Eso es el Word. El Word es un editor de texto, pero tiene integrado un editor para agregar dibujos, un editor para agregar tablas, un editor para agregar ecuaciones. Y se vuelve un Word más completo. Profe, Sí. déjeme corregirlo, pero si usted dice editor de ecuaciones, entonces el editor también resolvería ecuaciones y aquí no resuelve nada. Sí, así es. Por Por eso eso le digo de texto. sí, por eso digo, los editores que tiene integrados no son tan completos como los programas, como otros programas, pero sí
tienen parte. Por ejemplo, este editor de ecuaciones no resuelve ecuaciones. Nada más sirve para escribir ecuaciones, pero no para resolverlas, como la resuelve en MATCAD, por ejemplo. Sirve para escribir así ecuaciones, que no se pueden escribir con el editor de texto. Pero no sirve para resolver ecuaciones como el MATCAD, por ejemplo. Por eso dije, incluye un editor de ecuaciones equivalente al MATCAD, pero no con todas las características del MATCAD. Un editor de ecuaciones sencillo, simplificado. En fin, es para que tengan una idea y que como ingenieros vayan aprendiendo y conociendo más del Word. Necesitan conocer y usar más el Word. Todos sus dibujos los hice en Word con el editor de dibujos, todos estos dibujos, todos estos, esto con editor de dibujos, cuadros de texto, etcétera. Todo esto está hecho con editor de dibujos. Claro, le integro dibujos ya hechos. Y tiene otras características el Word, tiene muchas otras más características por ahí. El WordArt tiene un complemento llamado WordArt. Se pueden insertar imágenes, un SmartArt, gráficas, un editor de gráficos también para hacer gráficas, etcétera, etcétera. Tiene muchísimas cosas, complementos del editor de texto. En fin. Bueno, eso fue un brevario cultural para que aprendan a conocer más el Word. Ok, entonces, así es como vamos a usar esta ecuación para gasto. Gasto igual a flujo de masa por volumen específico, para masas en movimiento. Para masas estáticas manejaríamos volumen igual a masa por volumen específico. Pero ahorita nos interesa masas en movimiento. Y esta ecuación de gasto, voy a hablar más de eso acá en los apuntes. Así, aquí está dibujado nuevamente un fluido en movimiento por un tubo. Y aquí está la ecuación de gasto que ahorita les mencioné. Gasto igual a flujo de masa por volumen específico. El flujo de masa son kilogramos sobre segundo. El volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramo. Se elimina kilogramos y quedan metros cúbicos sobre segundo, que es flujo de masa. Perdón, flujo de volumen. Flujo de volumen. Volumen entre tiempo. Bien, pero aquí viene lo nuevo. Y esto es muy importante. En este dibujo estoy representando lo que se llama un tubo. Cuando se utiliza la palabra ducto, es general para cualquier forma de sección transversal. Pero la palabra tubo es particular cuando la sección es circular. Un tubo, en otras palabras, un tubo es un ducto circular. Un ducto puede ser circular, cuadrado, rectangular, triangular, cualquier forma de sección transversal. Pero un ducto circular comúnmente se le llama tubo. Y en este caso, estoy indicando que es un tubo. Y vean, esta forma de poner así el corte de un tubo, esto, es la forma para indicar el corte para decir que es un tubo. Igual acá, nada más que acá se pone al revés así. Si más atrás
donde, déjenme recordar dónde, sí, a ver si al principio, no, aquí no lo tenemos. No, aquí no está lo que quiero mostrarles. No. Sería de la unidad 1. ¿Recuerdan algunos dibujos de la unidad 1? Y aquí estoy abriendo los apuntes de la unidad 1. Aquí, vean este dibujo. Dice ducto, pero no se está indicando la sección transversal del ducto. Entonces, cuando es un ducto, puede ser cualquier sección transversal. Puede ser circular, cuadrada, triangular, rectangular, etcétera. Pero no se está indicando la sección transversal. Entonces, así es como se indica ducto. Eso es un ducto. O aquí, esto es un ducto. No nos interesa si es circular o cuadrado, rectangular, triangular, etcétera. Simplemente ducto. Todos estos dibujos están representados ductos. Pero en este dibujo vamos a hablar de un tubo, es decir, un ducto circular. Y esta D mayúscula representa el diámetro del tubo. En realidad, un tubo tiene dos diámetros, un diámetro exterior y un diámetro interior. Ahorita no me interesa poner los dos diámetros. El diámetro que nos interesa en realidad es el diámetro interior, por donde va el fluido. Este debería ser el diámetro interior. Bien. Y ahora presten atención a lo siguiente. Pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿qué viene siendo? El área. Era un círculo. El área. Es el área transversal. El área transversal. El área de un círculo. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y se le llama área de flujo. Es el área transversal al flujo. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y ahora multiplicamos por velocidad. Las unidades de área son metros cuadrados. Las unidades de velocidad son metros por segundo. Y al multiplicar estas unidades, resulta metros cúbicos por segundo. Las mismas unidades que quedaron acá. Y está demostrado que el producto de flujo de masa y volumen específico el valor que se obtiene multiplicando flujo de masa por volumen específico y el valor que se obtiene multiplicando área y velocidad es exactamente el mismo valor. En otras palabras, esta ecuación también es gasto. Y no puse aquí la letra G porque no necesito ponerla, simplemente alineando el signo igual al de arriba para decir también es gasto. Está demostrado, y se los digo así, pongan atención, flujo de masa y volumen específico
Son dos cosas muy diferentes, área y velocidad. Muy diferentes. Sin embargo, el producto de flujo de masa y volumen específico y el producto de área y velocidad es exactamente lo mismo. Gasto. Metros cúbicos por segundo. Está demostrado experimentalmente. Pues tan diferentes, ¿no? ¿Cómo? No estoy de acuerdo que hice tan diferentes, muy diferentes. ¿Sí? O sea, flujo de masa, volumen específico, área y velocidad son cuatro cosas muy diferentes. Son cuatro cosas diferentes. Pero las Flujo de cuatro están masa, relacionadas. ¿perdón? Bueno, Yo opino que las cuatro están relacionadas. permíteme. Son cuatro cosas diferentes. Pero una cosa es decir diferentes y otra cosa es decir relacionadas. O en lugar de la palabra relacionadas, que se influyan una a la otra. Eso sí, el flujo de masa, el volumen específico y la velocidad se influyen una a la otra. Incluso el diámetro influye. El diámetro influye a la velocidad. El diámetro influye al flujo de masa. Influye al volumen específico. Al decir influye, o podemos decir afecta. Puede influir o puede afectar. Pero es algo diferente. Una cosa es decir diferente y otra cosa es decir que influyen o que dependen. Flujo de masa no es lo mismo que volumen específico. No es lo mismo que diámetro. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo que área y no es lo mismo que velocidad. Pero lo sorprendente es que el producto de flujo de masa y volumen específico y el producto de área y velocidad es exactamente lo mismo. Y ahí sí digo lo mismo. ¿Y qué es exactamente lo mismo? Gasto. Esta ecuación está demostrada experimentalmente. Esta ecuación de arriba es la que viene de la definición de volumen específico, la que les expliqué. Pero esta ecuación está demostrada experimentalmente. Que si se calcula el gasto multiplicando área por velocidad, resulta exactamente lo mismo que si se calcula multiplicando flujo de masa por volumen específico. Y a esto le llamaron ecuación de continuidad. En realidad es una doble ecuación para gasto. Dos ecuaciones para gasto. Pero así le pusieron de nombre, ecuación de continuidad. Pero aunque cuando diga ecuación de continuidad, deben recordar que es una doble ecuación para gasto. Dos ecuaciones para gasto. Eso es la ecuación de continuidad. El fluido en movimiento, este fluido en movimiento por un tubo, está fluyendo por el interior de un tubo que tiene este diámetro y está fluyendo con un flujo de masa, con un volumen específico y con una velocidad. Y esos son los cuatro valores que intervienen en la ecuación de continuidad. El diámetro, el flujo de masa, el volumen específico y la velocidad. Son los cuatro factores que intervienen en la ecuación de continuidad. Aquí estamos hablando de un tubo y comúnmente en todos los ejemplos que vamos a ver, vamos
a manejar ductos de sección circular. Y para no decir ducto de sección circular, simplemente diremos tubo. Por ejemplo, en este dibujo tenemos un sistema abierto con una entrada y una salida. Entonces, el ducto de entrada y el ducto de salida los vamos a considerar tubos. Aquí nos ha representado el corte para decir que es un tubo, pero así lo vamos a considerar tubo. De tal manera que el fluido que entra a un flujo de masa con un volumen específico 1, una velocidad 1, un diámetro 1. Y en la salida, flujo de masa, volumen específico 2, velocidad 2 y diámetro 2. El flujo de masa de salida es el mismo que el de entrada. Eso ya lo establecimos mediante el balance de masa y me estoy regresando para que lo recuerden. El balance de masa para proceso estable. Ya lo establecimos y así lo vamos a considerar. Por eso dice aquí, ecuación de continuidad para un sistema abierto con entrada y una salida de flujo con proceso estable. Así que al flujo de masa no le puse subíndices 1 y 2. Pero el volumen específico de salida puede ser diferente al de entrada. La velocidad de salida puede ser diferente a la de entrada. Y el diámetro del tubo de salida puede ser diferente al diámetro del tubo de entrada. Entonces, la ecuación de continuidad, se establece la ecuación de continuidad para la entrada y también para la salida. Para la entrada sería las dos ecuaciones para gasto. Y le llamaríamos gasto 1, gasto de entrada. El gasto 1, usando estas dos ecuaciones, repito, usaremos estas dos ecuaciones para la entrada y para la salida. Para la entrada sería gasto 1, la primera ecuación, flujo de masa por volumen específico 1. Y la segunda ecuación, pi por diámetro 1 al cuadrado entre 4 por velocidad 1. Esta es la ecuación de continuidad para la entrada. Y para la salida, ahora sería gasto 2 igual a flujo de masa por volumen específico 2 igual a pi por diámetro 2 al cuadrado entre 4 por velocidad 2. Esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación. Repito, al flujo de masa no le estoy poniendo subíndice. Se le puede poner el subíndice, pero al no ponerle el subíndice, significa que es el mismo. Y así lo vamos a considerar. Pero el volumen específico 1 y el volumen específico 2 pueden ser diferentes. El diámetro 1 y el diámetro 2 pueden ser diferentes. La velocidad 1 y la velocidad 2 pueden ser diferentes. Y por lo tanto, el gasto 1 y el gasto 2 pueden ser diferentes. Y digo pueden ser diferentes, como también pueden ser iguales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Espero que entiendan lo que es la ecuación de continuidad. Entonces, para un sistema abierto con una entrada y una salida, son dos ecuaciones para gasto 1 y dos ecuaciones para gasto 2. O sea, son dos ecuaciones de continuidad, pero cada ecuación de continuidad a su vez es doble. En total aquí tenemos 4 ecuaciones, 2 ecuaciones para gasto 1 y 2 ecuaciones para gasto 2. Así hay que pensarlo.
Ya lo verán en los problemas que vamos a resolver. Vamos a usar esas ecuaciones de continuidad. Y un último concepto que vamos a ver. Por cierto, la ecuación de continuidad, aquí dice fluido. ¿Qué tipo de fluido puede ser? Cualquiera. Puede ser líquido o gas, no importa. Cuando dice la palabra fluido, puede ser líquido o gas. La palabra fluido es general. Se aplica tanto a líquidos como a gases. Pero el siguiente concepto que vamos a ver es exclusivamente para líquidos. Este concepto es exclusivo para líquidos. Y a este concepto se le llama líquido incompresible o inexpansionable. ¿Qué entienden con la palabra incompresible? No se puede comprimir. Que no se puede comprimir. ¿O inexpansionable? Lo No se contrario. puede expandir. Así es, que no se puede expandir. Y les vuelvo a recordar, ¿qué significa la palabra comprimir? Literalmente, ¿qué significa comprimir? Vamos. Literalmente, ¿qué significa comprimir? Reducir el volumen. Reducir volumen y expander, aumentar volumen. Y eso es lo que dice, eso es lo que, así se utiliza este concepto. Cuando se dice líquido incompresible, se quiere decir que los líquidos incompresibles o inexpansionables, que los líquidos no se pueden comprimir o expansionar su volumen. En realidad, sí se comprimen y sí se expansionan su volumen. Traten de comprimir el volumen de un líquido. Traten de comprimir o expansionar el volumen de un líquido. Y sí se comprime y sí se expansiona. Pero muy poquito. No vimos el análisis de pistón-cilindro, que es un sistema cerrado. Esto. Pero esto de pistón-cilindro, vean aquí, nada más es para gases. Aquí se habla de la compresión de un gas. Imagínense que usáramos así un pistón y dentro del cilindro hay un gas. Cuando empujamos el pistón hacia arriba, comprimimos al gas. Comprimimos el volumen. El volumen del gas disminuye y la presión aumenta. La masa no cambia. La masa sigue siendo la misma. Se comprime el volumen. Y como efecto colateral, aumenta la presión. Pero la masa no cambia. Viceversa, cuando expansionamos un gas en un pistón cilindro,
La masa no va a cambiar. Aumenta el volumen y como efecto colateral disminuye la presión. Un gas que comprimimos en un cilindro, le podemos reducir su volumen mucho, pero no lo podemos reducir a cero. Porque reducirlo a cero significaría que desapareciera. El pistón no puede llegar hasta el tope del cilindro, porque el volumen no se puede volver cero, porque desaparecería el gas y eso es imposible. Podemos reducir mucho su volumen, pero nunca a cero. Pero sí lo podemos reducir mucho. Y cuando lo expansionamos, también lo podemos expansionar mucho. Tanto como queramos. Pero ahora imagínense que en lugar de gas pusiéramos aquí un líquido. Tratar de comprimirlo. Por ejemplo, imagínense ahora que está de moda las vacunas. Imagínense una jeringa y adentro ya tenemos un líquido. Pero tapen, imaginemos que tapamos la punta de la jeringa para que no salga. Y empujamos el pistón para tratar de comprimir al líquido. Y se darían cuenta que no se puede comprimir. Bueno, sí se comprime, pero una cantidad pequeñita que casi no la apreciamos. Pero en general se puede decir casi no se puede comprimir. Por más que empujemos el pistoncito, no comprimimos al líquido. O viceversa, por más que estiremos al pistón, no se expansiona el líquido. O sea, no es lo mismo que el gas, que al estirar el pistón, el gas tiende a ocupar todo el espacio que va dejando el pistón. En cambio, si fuera un líquido, el líquido no tiende a ocupar todo el espacio que deja el pistón. O sea, no se expansiona. ¿Están entendiendo, jóvenes? Sí. Eso está demostrado experimentalmente. Profe, Sí. más que reducirlo a cero, sería más bien reducirlo varias veces su tamaño, ¿no? Por eso, en este No lo caso, mismo. cuando comprimimos un gas, el volumen no podemos reducirlo a cero. En la compresión el volumen se va reduciendo, pero no podemos reducirlo a cero, porque eso implicaría que la masa se volviera a cero. Y eso es imposible, la masa es constante. No podemos reducirlo a cero, simplemente. Teóricamente, cuando expansionamos un gas, el volumen lo podemos aumentar hasta el infinito, teóricamente. Pero la masa seguiría siendo la misma. Pero volvemos al líquido. Por experiencia, imagínenselo. Y si de alguna manera tratan de hacerlo con una jeringa, traten de comprimir un líquido o de expansionar un líquido, pero claro, tapando la punta para que no entre ni sal, ni, sobre todo que no salga líquido de la jeringa. Traten de comprimirlo o de expansionarlo y verán que no se puede. De ahí viene este concepto del que les voy a hablar y el por qué. El por qué se le llama incompresible o inexpansionable. Y eso está basado en la experiencia, en experimentación. Pero ya se nos acabó el tiempo. Esto es lo que vamos a ver de líquido incompresible o inexpansionable. Mañana lo vemos, tal vez en 15 minutos.
Les comento esto tal vez 15 minutos para explicarles. Y después de esos 15 minutos ya empezamos el primer ejemplo. Vamos a ver problemas con gases y con líquidos. Y en los problemas con líquidos, esto lo vamos a utilizar. Tenemos que usarlo en los problemas con líquidos. Para poder resolver los problemas con líquidos, se tiene que usar este concepto. Ya lo verán. Pero el concepto de ecuación de continuidad, como les dije, es válido tanto para líquidos como para gases, porque aquí dice fluido, y la palabra fluido puede ser cualquiera, líquido o gas. Hay que entender los conceptos. Si hubiéramos visto lo de pistón-cilindro, así como están estos dibujos de pistón-cilindro, nada más se utiliza para gases, no se utiliza para líquidos, por lo mismo que les estoy diciendo. El pistón-cilindro solamente se utiliza en gases, para comprimir o para expansionar gases. Mañana terminamos de ver el concepto